tenerlo en persona, al profe, en forma presencial, que lo extrañamos la otra vez. Bueno, ya sabemos quién es y que nos honra con haber sido parte del equipo de acompañantes terapéuticos desde el año 2021, así que no le quiero quitar tiempo a la clase. Bienvenidos a todos, buenas tardes y buenas tardes, profe Marcelo. Estás muteado, Marce. Ahí estamos. ¿Se me escucha bien? Ahí estamos. Bueno, me tuve que conectar con el teléfono porque en la compu no sé qué pasa. Así que, bueno, vamos a empezar. En primer lugar, la semana pasada no pude estar. eh, Como les había dicho en la presentación, llevo un mes y 10 días como rector electo de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Y eso implica un cambio vital. Entonces, por esas razones que, bueno, uno por ahí cuenta con ciertos tiempos y se va cambiando. Pero aquí estamos, ahora cumpliendo. Para mí es muy grato poder estar con ustedes cuando recién Leti hacía la presentación y es como que me considero un socio fundador de todo esto, ¿no? Así que para mí es muy grato. Recién vengo a dar clases de la Universidad Católica y ahora también en esta empresa, ¿no? Nosotros en la clase anterior habíamos dicho que Argentina es un Estado de derecho, hablamos sobre la Constitución como una forma de intentar responder a aquella pregunta de que por qué los acompañantes terapéuticos tienen que saber de leyes. Y también decíamos en aquella clase que el derecho es mucho más que una ley, ¿no? Está la ley, están los decretos, están las sentencias, está la jurisprudencia, están los tratados internacionales. Todo eso va haciendo el derecho, que finalmente es un conjunto de normas, dijimos, susceptibles de ser aplicadas por medio de la fuerza, que regulan la vida del ser humano en sociedad y que tienen un objetivo de bien común. Pero en esta oportunidad vamos a retomar algunos conceptos, como por ejemplo el bloque de constitucionalidad. Dijimos en la anterior clase que la Constitución argentina desde 1994 es ella más, es como si yo decía, tengo al lado, yo soy la Constitución y al lado se suman los tratados con jerarquía constitucional. De esos tratados de jerarquía constitucional vamos a hablar de tres. De uno de ellos simplemente para mencionar lo que tiene un carácter instrumental, pero nos vamos a detener en dos que son de especial interés para para los acompañantes terapéuticos. Esto se enmarca dentro del concepto de los derechos humanos. Y si nosotros hablamos de cuál es la fuente de los derechos humanos, son esencialmente tres: la Constitución Nacional, el derecho internacional y el derecho provincial. Cada una de nuestras provincias o la ciudad de Buenos Aires, o sea, autónoma, incorpora el derecho público desde otro lugar, eh, o derecho público provincial, porque cada provincia o la ciudad van recibiendo ese derecho y lo van adaptando a su propia realidad, ¿no? Pero eh, en la presentación hay algunas imágenes, hay algunos ancianos, hay algunos niños que están comiendo fideos solamente, ¿no? Y esto nos hace preguntar algo que hay que tener mucho cuidado de no creer, o mejor dicho, de dejar a los derechos humanos en una ideología. Pero los derechos humanos encargan rostro en cada uno de nosotros, quizás por ciertas cuestiones que nos hacen en algún momento de la vida o por alguna razón de la vida especialmente vulnerables, como por ejemplo
cuando hablamos de los derechos humanos que protegen al delito de, o mejor dicho, condenan al delito de genocidio, o cuando hablamos de la discriminación racial o de la discriminación a las mujeres, o cuando hablamos de la tortura, o cuando hablamos de los derechos de niños, ¿no? Entonces, en estos casos, los derechos humanos aparecen con una figura que se llama la Convención, y en nuestro país la Constitución ha querido darle rango constitucional a 11 tratados allá por 1994, pero también dijimos que desde aquella parte a esta fecha han obtenido esa jerarquía constitucional 4 tratados más. En el año 97, en el año 2003, en el año 2014 y la última del año pasado. De estos 4 tratados nuevos, diríamos, derechos humanos, el primero protege a, a la o mejor dicho, condena en realidad a la desaparición forzada de personas. La segunda nos dice que no prescriben los delitos de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y los últimos dos protegen a un sector de la población que es de especial interés para nosotros, como, y son las personas con discapacidad o las personas mayores, ¿no? Entonces, dicho esto, nosotros tenemos actualmente en Argentina 15 instrumentos o tratados internacionales que tienen rango constitucional. Pero yo dije que íbamos a hablar de 3. El primero, que no lo mencioné, es el llamado Pacto de San José de Costa Rica, o que protege a los derechos mencionados, o Pacto de San José de Costa Rica, porque en esa ciudad tiene su sede, ¿no? Pero este tratado, además de proteger los derechos humanos, establece un mecanismo de protección y nos dice que hay dos vías. Y con este tratado se da forma al llamado Sistema de Protección Americano de los Derechos Humanos, ¿no? Y ah, repito, la primera parte habla sobre los derechos, pero en segundo lugar, habla sobre cuáles son los organismos que van a cuidar de esos derechos en nuestro continente. Las vías de protección de estos derechos son dos, o se ejercen a través de dos organismos. El primero es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hay otro organismo que se llama la Comisión Interamericana. Em, hay otros instrumentos, hay otras instituciones que forman parte, pero a mí me parece que es muy interesante que a los efectos de, de nuestra tarea sepamos que hay una convención que rige para América y que protege especialmente a los derechos humanos de los habitantes de las Américas, y que tiene dos organismos. La comisión, en esa comisión eh, actúan ciertas personas, los estados, y hay una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es como que serían ante quienes vamos a reclamar que se cumpla o no un derecho humano, que, como dijimos en la primera clase, habitualmente el principal eh, sujeto que viola los derechos humanos es el Estado. Históricamente ha sido así, y por eso estos organismos lo que hacen es proteger a los ciudadanos americanos de los abusos del Estado. Y vamos a ver también que en estos casos siempre que se demanda no es a un particular, sino al Estado, porque es quien tiene que garantizar los derechos, ¿no? Dicho esto, entramos de lleno en dos tratados que me parece que son muy importantes, y como dije, uno de ellos protege a las personas con discapacidad y otro a las personas mayores. ¿Cuál es el público con el cual ustedes trabajan como acompañantes terapéuticos? ¿Es una pregunta para nosotros, profe? Sí,
Sí, Y Mayormente adultos con personas con mayores, discapacidad. niños, Sí. niños. adultos Bien. Personas mayores. en situación de general vulnerabilidad. personas que están en Claro, situación vulnerable y que están teniendo algún padecimiento que necesita ser asistido. perfecto, ¿no? Entonces, por eso, en este caso yo elegí esos dos tratados, porque además son los dos últimos que han tenido, que se les ha dado rango constitucional. Quizás deberíamos haber sumado a la convención que protege los derechos del niño, pero me pareció más por el volumen, por los casos que se dan, habitualmente suelen ser personas con discapacidad, una discapacidad que puede ser transitoria o permanente, y las personas adultas mayores, ¿no? Yo le di también a Leti, seguramente se los va a acercar, son dos documentos donde la lectura se hace muy fácil para que ustedes puedan visualizar de una manera más amigable a los derechos de las personas con discapacidad y a esta última convención, ¿no? Que protege a los adultos mayores. Pero cuando nosotros eh, tenemos, y en el caso de ustedes que lo tienen de un modo superlativo, quizás un ejercicio importante, muy duro, pero que vale la pena tratar de sentirlo, y es de ponerse en el lugar del otro. Todos somos en potencia discapacitados, ¿no? Por un accidente o por lo que sea. Hay personas que nacen con una discapacidad, pero otros lo adquieren a lo largo del tiempo. Es decir, todos seríamos discapaces, personas con discapacidad, discapacitados en potencia. Por eso a veces ese ejercicio empático de ponerme en el lugar del otro nos puede dar una buena sensación de que por qué especialmente tienen que ser protegidos los derechos humanos de esas personas. ¿Y em, cuándo se da la discapacidad? La discapacidad esencialmente, la propia convención eh, define, ¿no? ¿Cuáles son las personas con discapacidad? Lo primero que tenemos que recordar es que no se dice más, vieron que se decía con capacidades diferentes o a veces se decía con capacidades especiales, ¿no? Bueno, hoy la convención, y por lo tanto es derecho y es obligatorio, pues vimos que una de las definiciones del derecho es que sea obligatorio, que se define a las personas con discapacidad. Nada de cuando alguien diga como un eufemismo o por resultar no tan duro, capacidades diferentes, sabemos que no es la terminología que exige que se emplee la convención. Y la convención define que las personas con discapacidad son aquellas que por alguna deficiencia motriz, sensorial, intelectual o mental, tienen o se les impide la plena participación en igualdad de condiciones por alguna barrera social que lo impide. ¿Está? Porque esta convención no solamente describe a quiénes son, sino dice, bueno, pero también estas personas con discapacidad van a ser vulneradas en sus derechos cuando, por ejemplo, no puedan participar de modo pleno en la sociedad. Ahí cerraría la idea de por qué es una convención jurídica, porque si no estaríamos describiéndolas desde un aspecto biológico, físico, psicológico, pero nos falta lo jurídico. Entonces, ¿qué nos dice la convención? Yo, convención, voy a proteger a aquellas personas que tengan esa deficiencia, pero que además se ven impedidos de ejercer un derecho por una barrera social, ¿no? Entonces, ¿cuándo estamos ante una discriminación por discapacidad? Por definición, la discapacidad es un no. Por ejemplo, eh, no tengo carencia de una pierna, entonces me manejo en silla de ruedas, es decir, no puedo caminar. Ese sería el no.
Pero tiene que haber otro no para que exista la discriminación o la violación de la igualdad, como por ejemplo que no tenga la rampa. Dos no. No puedo caminar y ando en silla de ruedas y no tengo rampa para discapacitados, ¿no? O por ejemplo, soy ciego, es decir, no tengo visión y no hay carteles en braille, ¿no? O soy sordo, es decir, no tengo audición y tampoco hay lenguaje de señas, ¿no? Es, como dice la compañera ahí, es de la deficiencia y más una barrera, ¿no? O por ejemplo, tengo una discapacidad intelectual y me hablan difícil. Entonces, ahí claramente está vulnerado el derecho al acceso pleno porque me tienen que hablar un lenguaje sencillo. Bueno, esos dos documentos que yo les acerqué son de un lenguaje sencillo, de un lenguaje asequible, de un lenguaje que todos lo podemos entender. Y en especial, yo he tomado algunos derechos que cuando los leemos decimos, la verdad que parece que es irrelevante, pero es muy profundo, como por ejemplo el derecho a acceder a las tecnologías de la información, porque con eso se hacen visibles, ¿no? Y de hecho, uno de los otros, de las otras garantías es la de ser visibilizados o de educarse en escuelas inclusivas o de no ser discriminados en el empleo. De hecho, tiene que haber un cupo destinado a las personas con discapacidad o el derecho de elegir y de ser elegidos. Bueno, estos son algunos de los derechos de la Convención que me parece muy interesante mirarlos, ¿no? ¿Y, y cuál es el sujeto obligado de esta convención? El Estado. Porque el Estado es el que tiene que tomar las medidas para asegurar el pleno goce de los derechos. Y también esta convención habla del lenguaje, habla de la comunicación, habla de que tenemos que remover los obstáculos, por ejemplo. También nos habla de los ajustes razonables, es decir, por ejemplo, en un edificio, un ajuste razonable sería la adecuación, por ejemplo, a una persona que usa silla de ruedas. Y nos propone que tengamos diseños universales, que puedan ser usados por todos, ¿no? Hay un autor italiano, seguramente lo conocen, que es Francesco Tonucci, y él dice que si nosotros diseñamos las ciudades y diseñamos los edificios para los niños, ahí están todos. Yo suelo decir para los que caminan despacito, ¿no? Entonces, esto nos implica que tiene que haber una conciencia social de protección a los derechos de las personas con discapacidad, pero el principal obligado es el Estado, porque tiene que promover estos derechos o bien tiene que tener muy presentes que las violaciones sean sancionadas, ¿no? Y, y hay un tema muy delicado que, de hecho, siempre tiene resonancia en el Poder Judicial, y son aquellos casos cuando hay explotación, violencia o abuso. Entonces, la Convención dice que es la obligación del Estado y por ende de la sociedad civil de evitar los abusos en el hogar o fuera de él. La inmensa mayoría de los abusos son en el hogar y si no en las instituciones, ¿no? Pero, ¿cuándo hay un abuso? Cuando no quiere, cuando no consiente o cuando no entiende. ¿Se entiende la diferencia? Cuando hay alguno de estos tres no, estamos ante eh, un abuso. Y esto exige que exista una fuerte presencia del Estado para evitar los abusos, para recuperarlos, para sacarlos de ese infierno y, por supuesto, para investigar y juzgar. Esto me parece eh, que hay que tenerlo muy presente. Pero también esto tuvo una recepción, estas nuevas normas sobre derechos humanos en el nuevo Código Civil y Comercial de nuestro país. Antes, eh, mejor dicho, para ver la comparación, la regla actualmente es la capacidad. Antes era cuando había alguna discapacidad, de inmediato se aplicaba una disminución de la capacidad. Ahora, la regla,
cuando estamos con alguna persona con discapacidad, la regla es la capacidad y solo por diferencia es una incapacidad de derecho, ¿no? Eh, Esto implica que hay que superar ese paradigma de la dependencia y de la subordinación que existe hace pocos años en el derecho argentino sobre cómo trabajar con las personas con discapacidad y hoy tienen un papel más activo. Se ha dado como fin o se intenta poner fin a esa mirada psiquiátrica de las discapacidades y se orienta a una filosofía de vida independiente, ¿no? Por eso, nosotros se ha cambiado el paradigma. Antes, en el derecho, yo me recibí de abogado con ese paradigma, se lo sustituía a una persona con discapacidad en la toma de sus decisiones, ¿no? Había otra persona, que podía ser el curador, que decidía. Hoy, lo que se hace es apoyar a esa persona para que tome las decisiones por sí misma. ¿Se entiende? Entonces, antes se lo sustituía y ahora se lo acompaña, ¿no? Eso me parece que es muy, muy interesante. Algunos de los derechos son, por ejemplo, transporte gratuito, hay licencias especiales, tienen derecho a educarse en una escuela común, derecho a la accesibilidad en los edificios, los empleos públicos, en los comercios que tengan oficinas públicas, por ejemplo, tiene que darse un lugar para que lo atiendan las personas con discapacidad. Las obras sociales deben asegurar el 100% de la cobertura. Bueno, franquicias en los autos, libre estacionamiento, lugares especiales para el estacionamiento, ¿no? Miren, algunos datos son muy duros, pero vale la pena tenerlos. El 90% de las personas con discapacidad intelectual sufrió al menos un abuso en su vida. Miren qué dato durísimo. Esto quiere decir que si nosotros hemos trabajado con personas con discapacidad intelectual, suponiendo que hemos trabajado con 10 personas a lo largo de nuestra vida, 9 de esos 10 sufrieron algún abuso. O por ejemplo, cuando una persona es menor y tiene una discapacidad, casi se duplica la posibilidad de que sea objeto de abuso. O, por ejemplo, el 80% de las mujeres con discapacidad son víctimas de violencia, ¿no? Y por lo tanto, el riesgo de sufrir abusos sexuales es mucho mayor. O sea que la mujer es doblemente o triplemente eh, dañada. Primero por su discapacidad, segundo por la violencia y tercero por los abusos sexuales. Durísimo. Sí, Leti. Profe, la semana pasada había quedado la inquietud de que les encantó la clase. eh, la verdad que abrió así el panorama a muchos, pensando que uno tiene miedo del derecho, hoy nos asusta, y hablábamos de eso también. Pero fue muy claro usted en explicar y hacernos partícipe de todo lo que nos contó la clase pasada. Pero había quedado una duda, que todo está muy bonito, pero no se aplica. Entonces, nosotros como acompañantes terapéuticos nos vemos en situaciones en donde por ahí hay una gran impotencia porque sabemos que hay una solución, pero la solución esa no llega. No sé si está presente la alumna que era la que nos había planteado ese tema. Bueno, le dije que cuando usted estuviera, que lo Yo, planteara, Leti, pero acá, Mayra, Mayra, sí, sí. a ¿qué ver, tal, Mayra? ¿Cómo estás, Leti? Gracias por la apertura. Sí, sé de la convención, la leo, la escucho, la aprendo, la releo y veo que mismo lo que acaba de decir, la accesibilidad,
las prestaciones no se brindan, no están, hay que pelear mucho. Yo acompaño a un niño con discapacidad y no se cumple, hay que pelear mucho. Hay que pelear mucho si los papás encima, en mi caso, veo que lidian con el niño no perfecto, que ya es un montón, el niño neurotípico, y encima ya se dificulta todo. eh, y, y me parece atroz, me parece deleznable que todo está bien y todo está escrito, pero no se respeta. Claro, vos sabés que hay de hecho, una definición propia del derecho es como una tensión entre lo que la norma dice lo que realmente ocurre, ¿no? Es como una tensión entre el ser y el deber ser. De hecho, son normas muy recientes. Miren, yo recuerdo que hasta hace muy pocos años a las personas con discapacidad se las escondía. No sé. Y yo me siento orgulloso, por ejemplo, que en mi ciudad, en Villa Mercedes, cuando se hace el desfile del 9 de julio o 25 de mayo, siempre abren las, eh, los desfiles patrios, las escuelas que trabajan con los chicos con discapacidad. Es una construcción que cuesta mucho. De hecho, miren, estamos diciendo que el Código Civil tiene muy pocos años o que esta convención que protege a las personas con discapacidad tiene 9 años de vigencia en el país. Pero también pasa mucho por la toma de conciencia y que la justicia, que el Poder Judicial, que el Poder Ejecutivo, que el Poder Legislativo se hagan cargo, que el principal violentador o Es el Estado, desconocedor de los derechos humanos es el Estado. es el Es Estado el mismo, Estado. sí. Cuando recién claro, nuestra compañera dice, y la obra social, bueno, pero es el Estado. O la burocracia, ¿no? Que hay que esperar el trámite. Bueno, es el Estado. Con otras formas, pero es también una violación de los derechos humanos cuando se toma todo su tiempo, por ejemplo, para extender el certificado de discapacidad. Miren, a mí me pareció una medida tan justa. De hecho, hace poco se dispuso que las personas con discapacidad no tienen que repetir el certificado por periodos muy breves. Ahora se ha extendido, ¿no? Se hace ver cada más esporádico. Pero yo conozco gente que era ciegos y tenían que acompañar regularmente el certificado de discapacidad. Pero salvo que ocurriera algún milagro o alguna cuestión de la ciencia, teníamos que adjuntar pero no dejo, o sea, ojalá pudiera haber, pero ¿por qué hay que someter a esa persona al, al escarnio de volver, es decir, soy discapacitado, no soy ciego? Bueno, son las cuestiones que se están construyendo en, en nuestro derecho, es de avanzada si uno lo mira en el tiempo, y lo mismo podemos decir ahora con las personas con los adultos mayores. Sí, Mayra. Sí, en realidad CUT me parece una atrocidad el nombre certificado de discapacidad. No sé por qué no se le cambia y se le pone accesibilidad, porque la verdad que encima es soy, me parece humillante. Eh, eh, pero bueno, es lo que hay. Y en cuanto a que esa es una de las pocas cosas que nos dejó la pandemia, de tener de que se extendían los tiempos y a favor quedó de que la gente se prolongaba, se extendió el tiempo y fue una de las pocas cosas que quedó a favor y hay obras sociales que siguen solicitando que la persona tenga que hacer el trámite, como si se curara milagrosamente una ceguera, Tal cual, como decimos. tal. Sí, 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 sí. Pero bueno, también, ¿no? En esto tenemos que ser muy claros que, miren, por ejemplo, cuando hablamos de personas con discapacidad, hay como cuatro asuntos o cuatro rasgos o cuatro condiciones que son especial o hacen especialmente vulnerable a esa persona con discapacidad. En primer lugar, la discapacidad misma, ¿no? En segundo lugar, ser menor.
Otro factor es ser mujer. Y el cuarto factor es estar aislado o que haya problemas de accesibilidad. Entonces, por ejemplo, cuando hay jóvenes con discapacidad, son doblemente discriminados por ser jóvenes y por tener una discapacidad. Entonces, son cuestiones que tenemos que verla, tenemos que, que tener presentes que por alguna razón los derechos humanos están evolucionando, están cambiando, están protegiendo. Miren, yo suelo decir, y esto es especialmente dirigido a las mujeres, mi hermana mayor nació en una legislación, en un código civil que les exigía a las mujeres para contratar que tuvieran la autorización del padre o del esposo. Una mujer de hecho, el Código Civil decía que las mujeres tenían una capacidad de derechos relativa. Recuerdan que era obligación llevar el apellido de, ¿no? O por ejemplo, que los hijos tenían que llevar el apellido del padre. El antiguo Código Civil establecía diferentes incapacidades de derecho. Una de ellas era, bueno, a los menores, los pródigos, es decir, los jugadores consuetudinarios, los ebrios, las personas que profesaran una cierta religión y también estaban incorporadas las mujeres. No estamos hablando de hace 200 años. Entonces, hoy, las mujeres, ustedes, la mayoría de mis alumnas, tienen capacidad plena. O sea que el derecho es muy conservador y habitualmente lo manejamos los hombres. ¿Mm? Nos está diciendo Ana, es hasta la reforma de 1968, con la ley 17711, ¿no? Pero bueno, vamos a la otra convención, la que protege a las personas mayores, de mínima dice 60 años, no pueden ser más de 65 años, ¿no? Y acá lo que buscamos es que las personas mayores, los adultos mayores tengan una plena participación, una valorización de su papel en la sociedad. Por ejemplo, se destaca el papel de la autonomía, eh, el derecho a la autorrealización, la equidad o la igualdad de género, o que le informen, por ejemplo, si tiene que someterse a a un tratamiento médico, ¿no? La igualdad, la no discriminación, que sean protagonistas de su propia vida. Esto es muy nuevo, ni siquiera tiene un año, esta nueva convención, y por supuesto, la convención dice muy clarita que los deberes del Estado son eh, tomar medidas para prevenir, sancionar y evitar el hacinamiento, problemas de nutrición, la infantilización, por ejemplo, los tratamientos médicos inadecuados, los malos tratos, etc. Y esto le dice al Estado. Yo repito, el Estado históricamente ha sido el principal artífice en la violación de los derechos humanos. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, primero, la Convención dice que está prohibido absolutamente discriminar por la edad, por razón de la edad a una persona. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer como Estado y por ende como sociedad civil, en temas de salud, por ejemplo, garantizar el consentimiento informado, libre a una persona. La libertad de expresión, la libertad de opinión, que yo creo que a mí me pone muy contento cuando veo por ahí, ¿no?, a personas mayores que están con las redes, que se manejan por internet. Me parece que es una forma espectacular de estar comunicados. O el derecho al trabajo, el derecho a tener una vivienda, el derecho a un ambiente saludable, porque pareciera
que le estamos haciendo una gauchada, ¿no? Y en realidad ellos han trabajado muchísimo para que estemos acá nosotros. Mi mamá, por ejemplo, yo antes decía mal y hablaba mal porque yo decía que era lo mismo que mi papá falleció, jubilación sin aportes. Y alguien me corrigió una vez, no, discúlpame, que sus patrones no les hayan hecho los aportes, pero ellos trabajaron. ¿O acaso una ama de casa no trabaja? ¿O acaso un peón de campo no trabaja? ¿O acaso un albañil no trabaja? Bueno, son cuestiones que tenemos que pensarle, quizás no desde el aporte, desde otro lugar, un aporte formal, pero han contribuido según su modo, porque una sencilla razón, queridos alumnos o compañeros de este espacio de formación, es que no eran obligatorias las leyes de los aportes previsionales. Entonces, hay que tener esa mirada de que el derecho evoluciona muy lento. Y lo que nosotros quizás vemos como un derecho hoy esencial y que no se discute, pero hasta no hace mucho tiempo no se lo veía de esa manera. Por eso, esta convención dice que primero hay que preservar a las personas mayores de los riesgos, las situaciones de riesgos. ¿Se acuerdan? Y cuando hay desastres, por ejemplo, primero, bueno, como siempre se dice, ¿no? Mujeres, niños y ancianos. Bueno, la convención lo dice. Y dice algo también para mí que es fundamental, y es el acceso a la justicia. Y los jueces tienen que actuar de modo rápido, lo dice específicamente la convención, ¿no? Por eso me pareció a mí muy interesante que pudiéramos charlar un ratito sobre estas dos convenciones, porque son quizás, o los beneficiados de de estas convenciones, son quizás parte de, del público esencial con el cual ustedes trabajan. Y bueno, hasta acá, si les parece, tienen alguna duda, algún comentario, y avanzamos hacia a la parte final de la clase, donde nos centramos solamente en el concepto de ley. Alba tenía una pregunta, había levantado la mano recién. Albita, Alba González. Hola, ¿qué tal? No, volviendo al reconocimiento de aquellas personas que no tuvieron aporte en su momento, cuántas mujeres en el campo trabajaron a la par de los hombres y solo el hombre era el que tenía el reconocimiento de un sueldo y las mujeres andaban a caballo, se subían al tractor, iban al campo y lo de ella, su trabajo era invisible, no acompañaban al marido y el marido era el que figuraba como empleado del campo y el que cobraba el sueldo. Sí, sí, tal cual. ¿Se escuchó un bebé, puede decir, Alba? Sí, tengo a mi nieta y a mi hijo. ¿Cómo se llama la nieta? Larita, 2 meses tiene. Oh, qué bonita, bueno, qué lindo. Y el ejemplo que le estás dando de estar estudiando a tu hijo y a tu nieta. Te felicito. Muchísimas gracias. Miren, hemos hablado sobre los derechos humanos, nos enfocamos en 3 tratados, uno de ellos el que da el cauce jurídico de protección, y hablamos sobre los derechos de las personas con discapacidad y los derechos de las personas o adultos mayores. Eso a nivel derechos humanos. Vamos a hacer una segunda parte y vamos a hablar sobre la ley. ¿Qué es la ley? Algo dijimos en la clase pasada y la ley eh, es un precepto, es una orden de la razón, es decir, es algo que se ha elaborado
que lo ha dispuesto la autoridad competente, quien tiene la autoridad para hacerlo, y que siempre tiene que tener un fin de bien común, ¿no? Ese sería como el objetivo final de la ley, es el bien común. Hay una clásica definición que dice que es un precepto racional, orientado al bien común y promulgado por quien tiene a cargo el cuidado de la comunidad. Es una definición donde están los diferentes conceptos o los elementos que hacen la ley. Pero lo que me interesa destacar es que ustedes cuando estén trabajando con una ley tienen que tener algunas categorías de análisis para poder saber qué busca o cómo se interpreta, ¿no? Y una ley tiene varias interpretaciones. Una es la gramática, la textual, cuando dicen, no sé, todos los ciudadanos tienen derecho a casarse y testar conforme a las leyes. Bueno, eso es claro. Pero también la interpretación tiene que tener una dinámica histórica. Por ejemplo, el preámbulo de nuestra Constitución dice, cuando termina, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el sol argentino. Bueno, esto hoy no significa que solamente los hombres tengan derecho a la Constitución. ¿Se entiende? Sino que en el concepto de hombre, bueno, tenían otra forma de escribir, se entiende también que están las mujeres y se entienden también que están los niños, se entiende que están los ancianos. Entonces, también cuando ustedes tengan que mirar una ley, tienen que tener esa visión histórica, gramática, lógica, contextual, porque a veces para entender el significado de una ley tenemos que leerlo en su conjunto. Por ejemplo, cuando ustedes como acompañantes terapéuticos reciben algún oficio judicial, es probable que vieron algún artículo del Código Procesal o del Código Penal del Código Civil. Bueno, es importante que ustedes cuando vean ese artículo, esa transcripción de esa sola norma, vayan al código y léanlo en su contexto, en un conjunto, en un todo que les va a dar una mirada más acabada de la situación. Otra de las cuestiones que tenemos que ver de las leyes es cuáles son los sujetos obligados. Y esto implica que en algunos casos van a haber sujetos obligados al cumplimiento de la norma, inclusive con alguna pena de sanción, y en otras cosas van a ser los sujetos beneficiarios. Pero siempre la ley se dirige a alguien. Alguien le ordena algo o alguien le concede algo. Bueno, esos serían los sujetos alcanzados. También una ley tiene un ámbito, se llama de competencia material y territorial, quiere decir a qué sujetos está hablando. Por ejemplo, si sale una ley que, supongamos que Leticia Márquez dicta una norma y que diga que todas las personas que han estado en la clase desde las 18:30 hasta las 19:30 han ganado una porción de pizza. Bueno, Leti tiene la autoridad para hacerlo, sí, porque es la coordinadora nuestra. Ojalá que nos invite a una pizza, pero nosotros seríamos los sujetos beneficiados de esa disposición. ¿Se entiende? O podría decir, todos aquellos alumnos que no se conectaron a la clase del profesor Sosa tienen ausente y se les baja un punto. Bueno, ahí está obligando a otros y está imponiendo sanciones. Es una norma, sí, es una norma porque es una ley, digamos, una ley verbal, pero tiene todas las características de la ley, porque es algo, un precepto, es una orden. Lo dispuso la persona que tiene la autoridad, sí, Leticia tiene la autoridad y tiene un sentido de bien común, sí, porque finalmente está diciendo, para aquellos que estuvieron hay un premio y para aquellos que no estuvieron hay una sanción. ¿Se entiende? Espero que Leti no tome ninguna de las dos medidas. Bueno, la primera sí, pero la segunda espero que no sancione a nadie. Pero Va a llegar fría la pizza a Buenos significa Aires. que sí, va a llegar fría, ¿no? Pero
a eso voy. Es una ley también tiene un ámbito de temporalidad. Por eso dijimos, desde las 18:30 a las 19:30. La ley tiene un ámbito personal, que somos nosotros en este ejemplo. Y también tiene la disposición. Puede ser sancionatoria o no, pero siempre tiene un objetivo. ¿Qué busca? Leticia con esto. Bueno, busca incentivar, busca dirigir, lo que sea. Pero eso también existen, por ejemplo, en las leyes penales. Existen en las leyes que crean impuestos. Existe esa disposición en una ordenanza que cambia el sentido de una calle, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre que ustedes tengan que ver cuál es el sentido o que tengan que interpretar una ley, tienen que mirar estos factores, ¿no? La interpretación textual, histórica, gramática, cuáles son los sujetos involucrados, cuál es el ámbito de vigencia de la ley, temporal, territorial, etc., ¿no? Y ustedes es probable que, bueno, que tengan normativas en las cuales trabajan. Una de ellas puede ser la ley de acompañantes terapéuticos, que en San Luis la tenemos, y está enmarcada dentro de las profesiones vinculadas con la salud, en concreto con la salud pública. Por supuesto, acá el acompañante terapéutico tiene una función de asistencia al médico, al psicólogo. Bueno, forma parte de un equipo más grande, pero siempre desde una mirada de, de acompañamiento, de auxilio, de asistencia. Y por supuesto, el ámbito temporal de esta ley son los niños, los adolescentes, adultos mayores, personas en una situación de vulnerabilidad, personas que están atravesando o que merecen cuidados paliativos, eh, discapacidades, dijimos, mentales, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, puede ser también producto de una catástrofe natural, ¿no? O social o lo que sea. Entonces, siempre lo que busca el acompañante terapéutico es estar al lado de la persona hasta que logre su plena inserción social, ¿no? Es una profesión de muchísima humanidad, y también la propia ley por lo menos la que tenemos en San Luis, y Córdoba tiene una disposición parecida, requiere de mayor profesionalización, ¿no? Esa es una ley muy interesante que seguramente ustedes la manejan a diario o sus provincias. Y hay otra ley importante, y es que es la que tenemos que ver en relación a el derecho que tiene el paciente en relación a su salud con los profesionales y con las instituciones de salud, ¿no? Entonces, el paciente tiene derecho a, a la autonomía, tiene derecho a decidir si quiere o no ser sometido a tal o cual tratamiento, y también tiene el derecho de ser informado eh, con documentación clínica sobre, sobre los derechos que tiene o sobre cuál es el tratamiento que se debe aplicar. Y esto a su vez tiene un sinnúmero de derechos, como por ejemplo la asistencia, el trato digno y respetuoso, el deber de confidencialidad que tienen que tener el médico. Y por supuesto también los profesionales, la intimidad, la autonomía de la voluntad, el derecho a una interconsulta médica, a información sanitaria. Yo he visto con muchísima sorpresa de médicos que hablan como si estuvieran hablando de un programa de chimentos con otros colegas, en los pasillos inclusive, sobre tal o cual tratamiento o tal o cual enfermedad que tiene un paciente. Es una barbaridad, eso no se hace. Eso está mal. Y hay que llamarles la atención a los médicos cuando ocurre eso, ¿no? Pero bueno, son algunos de los derechos que tenemos. O por ejemplo, si nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. ¿Estamos ahí? ¿Me estoy yendo? Ahí está. Hay algunas leyes provinciales que además que se van a ir adecuando, pero que el derecho público provincial, lo que yo decía hace rato, son las leyes de las provincias o de la ciudad de Buenos Aires, que a veces se van anticipando
a los derechos humanos. Y por ejemplo, nosotros en San Luis teníamos desde hace tiempo leyes que protegen a los adultos mayores, inclusive antes que tuviéramos las leyes nacionales, o con rango constitucional, por supuesto, del mismo modo que las que protegen a las personas con discapacidad. Claro que en su momento se les llamó capacidades diferentes, ¿no? Pero en todo esto que hemos estado hablando, lo que hemos estado viendo, escuchando, es educación. Y estaríamos cumpliendo con lo que nos dicen las leyes sobre acompañantes terapéuticos, de que nos exigen una formación superior a quienes somos acompañantes terapéuticos, como formación complementaria, de pregrado, de grado, de especializaciones. Eso el otro día le decía a Leticia que, bueno, que yo ofrezco la Universidad Nacional de Villa Mercedes si necesita tener un cauce institucional para que esto se profundice, para hacer algún posgrado, me parece muy interesante. Pero lo que estamos haciendo es educación, que de todas las actividades es la más específicamente humana. La nieta de nuestra compañera Alba, que ahí vemos que la está arropando en su pecho, alguien le va a tener que enseñar a hablar, alguien le va a tener que enseñar a escribir, a manejar las matemáticas. Porque si alguien no lo hace, esa niña no va a aprender. En cambio, si nosotros viéramos, por ejemplo, cómo los horneritos hacen su casa, nadie le enseña, porque está en el genoma del hornero. Él sabe, él tiene todo lo que necesita para hacer un buen hornero y hacer una casita de barro. Ahora, si nosotros queremos hacer una casa, alguien nos tiene que enseñar. Si queremos que esa niña aprenda a escribir, hay que enseñarle. Entonces, la diferencia que nosotros tenemos con los animales es una diferencia esencial. Y es que para que alguien sepa algo, tiene que haber alguien que eduque. Y en los animales, ese depósito de conocimiento está en su biología. En nosotros, en las personas, ese depósito de conocimiento se llama educación. Y la educación esencialmente consiste en una dación, en una herencia cultural que tiene una generación y se lo pasa a la que sigue. Alba recibió algo de sus padres, de su sociedad, y ella le ha transmitido a su hijo algo, y también le va a transmitir a su nieta algo, y ese algo es la herencia cultural, que de una manera formal se da en la escuela, se da en la universidad, y también se da o se ha dado en este espacio tan breve que hemos tenido en el marco de este espacio de formación para acompañantes terapéuticos. Pero lo que yo les quería decir, que el mecanismo por excelencia que ha utilizado la especie humana para el progreso es la educación, es la enseñanza, es el aprendizaje y el desarrollo. Y la diferencia esencial que nosotros tenemos con los animales es cómo acumulamos y cómo transmitimos información. Y ese vehículo de transmisión se llama educación. Por eso yo quiero agradecerles en la figura de Leticia a quienes están en esta tarde y felicitarlos porque podrían haber estado haciendo otra cosa y con muchísimo respeto me han escuchado a mí en estas cosas que hemos estado hablando de derecho, y agradecerles también que elijan esta profesión. No cualquiera es acompañante terapéutico.
hay que ser muy humano para hacerlo, porque ustedes están acompañando o acompañarán a los más vulnerables, a esos niños con discapacidad, a esos ancianos que caminan despacito, a las personas que tienen alguna discapacidad o que están atravesando algún proceso de adicciones. Ustedes están del lado de los vulnerables y eso los hace más humanos y eso ensalza a la humanidad. Muchas gracias. Ay, profe, qué lindo lo que dice, qué lindo que lo dice. Siempre me emociona cuando termina la clase porque tengo que esperar hasta el otro año para escucharlo otra vez. Y la verdad que siempre sigo tomando apuntes porque todo lo que, por más que escucho sus clases, siempre tengo más que aprender. Este, y la verdad que me ayuda muchísimo, porque yo también estoy haciendo una especialización de derechos humanos y acceso a la justicia que me está volviendo loca. Y justamente estamos hablando de discapacidad, así que me vino del pelo la clase. Y es como dice usted, es educarse, no tiene techo, el saber, como dicen, el saber no ocupa lugar y tenemos la posibilidad nosotros gracias a la pandemia, porque una de las cosas buenas que nos dejó la pandemia fue poder tener clases y capacitaciones a través de online. Y la verdad que siempre es un orgullo tenerte, Marce, en el equipo, siempre alentándonos. La verdad que muchísimas gracias porque sé que estás, pero con el tiempo así, de minutitos, pero bueno, se te agradece muchísimo el que estés aquí con nosotros, que nos has dedicado vos el tiempo y hermosa la clase. Y bueno, tendremos que ir a la Universidad de Villa Bueno, Mercedes para con gusto. crear Sí, lazos. de eso se trata. Sí, sería para mí un honor que podamos hacer algo. Eh, ¿Sabes qué, Leticia, y en tu nombre a todos quienes han formado parte o que están en este espacio de formación aprendiendo, buscamos algo bueno? Y lo que uno sabe, lo que uno aprende en educación, tiene que ser siempre utilizado para el bien. Entonces, eso nos une creo que es el camino. Nadie se salva solo. Y me parece que en este trayecto, en este espacio, en este camino de la vida, nosotros estamos siendo ejemplares cuando buscamos acercarnos más y prepararnos más para que seamos mejores servidores públicos. Lo que yo decía recién de esta niña, cuando el tiempo pase y cuando su padre le recuerde que mientras ella dormía en el pecho de su abuela estudiaba, le están dando un ejemplo maravilloso, están sembrando algo de los cuales nos vamos a sentir orgullosos cuando el tiempo pase, ¿no? Entonces yo creo que es nuestro compromiso que tenemos que tener con las instituciones, creo que eso nos hace mejores y en esto de la pandemia que tanto se sufrió, tantas pérdidas que tuvimos, un poeta cubano deseaba, ¿no? Que pasara la pandemia y decía, cuando la tormenta pase, te pido, Señor, que nos devuelvas mejores, como nos había soñado, ¿no? Yo creo que la opción es ser mejores. Nosotros hemos recibido tanto. Yo he recibido tanto de la vida, tanto de la educación, que es mi obligación dar algo mejor. Entonces yo creo que ese es el camino y así como me siento orgulloso de ser rector electo hace poquitos días de la universidad, me siento orgulloso también porque ustedes me hayan elegido. Una vez más, Leti, gracias por confiar
Gracias por el silencio respetuoso de quienes están en esta tarde y les deseo lo mejor. Ya me dirán si más adelante necesitan alguna clase de consulta o alguna cuestión previa antes de la evaluación. Como ustedes digan, yo estoy a disposición. Bueno, gracias, gracias. Bueno, gracias entonces Con y hasta eso de pronto. que decíamos recién, y ya te robo estos 2 minutitos nada más, los últimos, que están las leyes que nos da impotencia que no se cumplan, pero que siempre tenemos que impregnarnos de todo este conocimiento para seguir luchando y para que nosotros seamos voces también y para que se respeten esos derechos y que se respeten las leyes. Yo desde mi lugar de trabajo, sabes que trabajo ahí en el departamento, de lo que puedo hacer, hago todo. Y siempre me falta tiempo y siempre me parece que no hago nada y bueno, así voy sembrando y espero que no se me agote un poco las neuronas porque pocas me quedan, te diré. Pero bueno, vamos a seguir insistiendo en otra clase para que nos des, para consultarte. Los chicos, yo voy a través de la plataforma, te podrán dejar acá los mensajes son todos hermosos. No sé si has logrado poder leerlos, pero la Algunos de verdad que ahí, todas las chicas, algunos de ahí, sí. Bueno, gracias. Yo disfruto mucho hacer esto, me encanta. Yo ahora cuando asuma de rector, les voy a pedir si me dejan seguir dando clases, ¿no? Al menos en la universidad. sí, Y, seguro. y por lo menos porque yo disfruto tanto el aula, lo disfruto y hoy vine de una clase en la Universidad Católica de Gestión Pública, ¿no? Y los chicos se habían quedado, yo terminé la clase, bueno, le digo, hay que irse. Dice, no nos queremos ir, ¿no? Y para mí es un halago impresionante. Le digo, no, me tengo que ir porque me están esperando ustedes, ¿no? Pero hoy fue un día que lo destiné a las clases y, y yo creo que cuando uno le pone el corazón a las cosas, salen bien. Uno puede tener un poco más de estudio, un poco más de formación, pero cuando uno le pone el corazón y la buena voluntad, todo brilla. Es Y por así. eso, de corazón, de corazón, eh, lo felicito la iniciativa, porque Dios dirá cuando el tiempo pase y quizás necesitemos un acompañante terapéutico que nos ayude a transitar el camino de la vida de una manera digna y, y ojalá que sean personas como ustedes, que se forman, que se preocupan, que tienen su vida de un modo u otro resuelto, porque son personas destacadas y profesionales en lo que hacen, pero que tengan esta inquietud para mí es motivo de mucha confianza y de seguir creyendo en la humanidad y en las buenas personas. Así que muchísimas gracias, Leti, de nuevo, y bueno, a todos quienes han estado escuchando con tanta atención. Bueno, y a la chiquitita. Lo más bonito que está pasando es que está con su abuela y mientras toma un mate la abuela. Lo más bonito, ¿no? que me quedo con esa imagen. Sí. Bueno, gracias. Vladimiro después te va a Un contactar abrazo. para, para que vos Vale. puedas dar una charla. No sé si estás, Vladimiro, ahí, Sí, acá porque él estamos. tiene el canal de YouTube. Acá El estamos. canal de YouTube y bueno, él con su fundación que nos ha dado el espacio, así que a él más que todo le agradecemos porque si no hubiera abierto sus puertas no estaríamos ninguno de los dos, ni ninguno de la gente que está en la clase, si no hubiera sido por el interés que tiene Vladimiro de compartir esta capacitación. Así que seguramente se va a poner en contacto contigo. Con todo gusto. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Un Muchas gracias. abrazo grande.
Bueno, lo dejamos libre, Doc. Usted vaya tranquilo para su casa, nosotros vamos a seguir con la capacitación aquí un ratito más. Gracias, Marce. Nos Bueno, vemos gracias. prontito. Adiós. Bueno, vieron que les dije que la verdad que el profe es una persona que transmite con tanta pasión lo que hace, lo que sabe, que uno no se aburre nunca, al contrario, tiene hasta la posibilidad de tomar nota tranquilos, y va entendiendo. Miren que yo lo vengo escuchando ya hace 3 años y realmente cada vez que lo escucho aprendo cosas nuevas. Así que espero que les haya gustado la clase y que hayan aprendido un poco más. Como les decía, saber de leyes hace que defendamos lo que estamos haciendo para nuevos proyectos. Recuerden que muchos pueden hacer capacitaciones o algunos van a hacer la licenciatura, ojalá que muchos, y que esto les permita a ustedes ser disparadores de trabajos finales. Así que, Vladimiro, estás allí, da un golpe. Acá estoy atento. ¿Me escuchan ustedes? Bueno, Sí, yo te escucho perfecto. interesantísima la Sí. clase, como siempre, ya lo habíamos escuchado la clase anterior y la verdad que muy interesante y por supuesto pronto lo vamos a tener en nuestro, si nos dan los tiempos y los de él, lo vamos a tener en nuestro canal de YouTube porque me parece absolutamente necesario. Este fin de semana, bueno, Leti, si me permitís, estuvimos en una jornada que organizamos de la Fundación en un pueblito muy chiquito del interior que se llama Dudignac. Nos juntamos ahí cerca de 80, 90 acompañantes para hablar de acompañamiento terapéutico y la verdad que fue un momento sumamente interesante, así como estos de construcción, de escuchar y escucharnos y de hablar de acompañamiento terapéutico, la verdad que fue maravilloso. Así que recontra contento con eso y seguir esta seguidilla de cosas. Ayer también dimos una clase para el Centro de Acompañamiento Terapéutico de Nuevo León, en México, que también están muy interesados en el acompañamiento terapéutico y con un montón de cosas. Y hoy culminar con esta clase, la verdad que estas son cosas que realmente son como caricias al alma. Así que excelente. Gracias, Leti, por permitirnos esto. Muchas gracias. Bueno, ¿les parece que nos tomamos unos 10 minutitos de recreo para ir al pipí room, para ir tomarse un cafecito o un matecito, estirar las piernas y retomamos? Y son las 19:42, 19:50 estaremos. ¿Qué les parece? Así es un sí, así es un no, así es un no sé. Ustedes digan. Perfecto, recordá el Bueno, horario, bueno. 19, ¿cuánto? 19 a las menos 10, a Menos las 10, perfecto. 50. 8 minutos. Dale, dale. Ahora no tenemos el problema de que se nos corte la transmisión, así que no hay drama. ¿Mm? Estipulado en... Voy a empezar de nuevo porque recién empezamos a grabar otra vez. Yo había pensado, de acuerdo a lo que había propuesto en la modalidad de clasificación, de tomar, después de que terminara el módulo, una evaluación multiple choice como trabajo práctico. Estoy hablando ahí con Vladimiro para ver qué posibilidades hay de que formemos grupos y que ustedes armen como un cuadro sinóptico de lo más relevante de las dos clases. Es decir, qué les quedó a cada grupo, a cada uno de ustedes, de la clase. Empezando como si fueran ustedes armando una carpetita con un resumen de la clase 1, de la clase 2,
vamos a ver de la clase 3, porque también viene la clase 3, la unidad 3 con Sergio, el profesor Suárez, la semana que viene, y sería poder juntar así, tipo cuadro sinóptico, de los que le va quedando a ustedes de la clase. No sé qué les parece a ustedes. Las evaluaciones las tenemos que tomar, pero a mí me gustaría, por ejemplo, que al final del año tengamos todas las unidades, creo que son 19, con cuadros, con resúmenes de cada clase, que es lo que, porque no es todo lo que ustedes escucharon es lo que tienen que saber, pero sí hay cosas importantes. Por eso está bueno que las vuelvan a ver a la clase. Vieron que ustedes pueden ir adelantando. ¿Saben por qué les digo todo esto? Porque como yo también estoy cursando esta especialidad, realmente los profesores creo que algunos no están a la altura de la capacitación esa y no ven por ahí el esfuerzo que hace el alumno para poder estar presente de 18:30, 20:30, que interviene en la clase, que no se va de la clase. Todas esas son cosas que uno tiene como profesor que tener en cuenta. Por ejemplo, conozco acá a Laurita Pena, que tiene sus 2 bebés, o como Alba, que está con su nietita. No conozco otros chicos así tan cercanos, y que todo eso tiene un valor, es el valor agregado a la capacitación. No sé si me están entendiendo lo que les quiero decir. Entonces, para mí, yo decía, bueno, si yo veo una clase, a ver, ¿qué me queda de la clase? Entonces, yo ahí puedo evaluar, no entendió nada, o sí pudo sacar lo que yo quería que sacara para que les quede. ¿Se entiende? Bueno, entonces las que quieran participar de esa evaluación me mandan un mail o me mandan en el grupo de WhatsApp. Están todos en el grupo de WhatsApp los que están presentes aquí. Ahí Agus Solda había puesto el link para ¿cómo es? Unirse al grupo de WhatsApp. Para nosotros es mucho más fácil, es más inmediato. Porque de acá que leemos el mail, por ahí tenemos que entrar al mail. Entonces, en cambio, por el WhatsApp, por ahí hasta leemos en un ratito y después a la noche contestamos. Me parece que es una forma más rápida para comunicarnos. Eso es por un lado. A los chicos que les hicimos el recordatorio, porque había habido una confusión de que se pagaba la cuota ahora vienen los avisos parroquiales, la cuota en octubre o en septiembre eran 8 cuotas, chicos. Entonces también nunca se nos ocurrió recordarles más temprano, pero para que no se les juntara los 2 meses ahora que venía también octubre. ¿Qué otra cosa? Vladimiro, hazme acordar qué otra cosa le tenemos que decir a los chicos. No, básicamente aquellos que tengan problemas todavía con el ingreso del campo, no han podido ingresar, que me lo hagan saber por el WhatsApp, así lo vamos a ir acomodando, ¿sí? Algunos se ven traspapelados, pero bueno, creo que estamos todos más o menos bien, pero cualquier cosa me avisan y ahí le damos el ingreso al campus automáticamente, ¿sí? Y en el campus ya queda todo, ahí ya cargamos los textos de hoy, la clase y las dos leyes que habló el doctor, así que lo pueden ir viendo ahí. Y por ahí, bueno, después lo hablamos, Leti, pero ese mini prueba de examen, lo que fuera, se puede hacer desde el campus también para poder pues, verlos todos ahí, los que quieran hacerlo lo hacen. Pero Bueno, lo vamos a ir Sí, organizando nosotros sí. para, para poder hacerlo. El día del conversatorio, ahí se van a tener que sacar todas las dudas. Ujú.
para poder presentarlo. Recuerden que somos 3 personas para leer. Y bueno, yo tenía pensado eso, decirle, no sé, había anotado otras cosas, pero no sé dónde lo dejé. Se ve que hoy no es mi tarde, porque estábamos haciendo una prueba con Vladimiro. Le digo, no se te escucha, no se te escucha. Toqué todas las cosas de la computadora y no se te escucha. Y era que había enchufado los auriculares y claro, jamás lo iba a escuchar porque salía. Sí, no te rías, Patricia Pirola, porque de esta forma, así es tu profe. ¿Qué vas a hacer, querida? Bueno, yo estoy muy feliz con ustedes y también con los chicos que se conectan después y que ven la clase grabada. El respeto que tienen, la verdad que es increíble, que no se va nadie, que se queden hasta el final. Eso no saben lo que es para un profesor que prepara la clase, que bueno, que se tiene que retirar por una eventualidad. Hay chicos que se tienen que retirar porque tienen otra clase. Pero bueno, eso quería destacar y además no le alcancé a decir al profesor en la parte, así con ustedes, pero se lo dije recién por chat, que así como él ve esa dedicación que nosotros tenemos o que no cualquiera es acompañante terapéutico, no cualquiera también es educador, porque él se nota la pasión que él tiene por enseñar. Con tantas cosas que tiene como rector y que él está tan orgulloso de haber salido electo. Y fue una sorpresa para todos nosotros, porque nosotros no sabíamos. Y también se da el tiempo para dar clase. Después decís, no lo vemos nunca, pero es que está metido siempre con estas cosas. Bueno, eso era prácticamente. Después hay otros chicos que nosotros tenemos, son 52 los chicos que están haciendo la capacitación. Generalmente se conectan 37. Yo no sé si ustedes conocen o no conocen al resto que está inscrito en esta capacitación y que les puedan decir que se comuniquen con nosotros, si no pueden, como dijo Vladimiro, si no pueden entrar al campus, escriban en los foros. Eso también es una forma de evaluar también qué cosas proponen. Nosotros en el año 2020 pedimos una monografía y casi me dio un ataque de caspa, porque eran 180 alumnos y los 180 escribieron la monografía. Imagínense lo que fue leer eso para calificarlos a los chicos, pero eso les dio pie para que después en un congreso yo los convocara para que pudieran hablar sobre disertar sobre esa monografía. Entonces, esto que sea un camino para ustedes, para alentarlos a que se presenten a disertar, que hagan conocer su trabajo, y que lleguen a estar un día capacitando ustedes también. Ese es el objetivo que uno tiene al capacitarlos. Entonces, este entrenamiento de poder ir haciendo estos cuadros sinópticos, de poder enterarse de cómo funciona un determinado juzgado, qué se hace con la niñez, la adolescencia, el adulto mayor, los incapaces, porque así se denomina aquí en San Luis la Defensoría. Que ustedes puedan tener elementos para empezar a escribir. Escriban siempre las experiencias que ustedes están, por las que ustedes están transitando. Uno empieza a escribir un día y pasado un año empezás a leer y vos decís, ¿cómo pude escribir esto? ¿Cómo pude hacer esto? Y vas viendo tu propia evolución y cómo vas resolviendo, sacas de la galera un montón de cosas. ¿Por qué? Porque uno al capacitarse hace eso. Sin querer te sale esa creatividad en un momento determinado, en un imprevisto, como dice Sergio, y no sabías de dónde te salió, y bueno, es eso. Inconscientemente va quedando en nosotros toda esa información que en un imprevisto sale a flote. También para cuando ustedes tienen que presentarse a rendir en
cargo público, en una institución pública, siempre va a tener validez y peso, porque cuando se hace una evaluación y se presentan 10 personas, ¿qué creen ustedes? El que tenga una diplomatura en discapacidad va a tener un puntito más que aquel que no la tiene, ¿me entienden? Entonces, todo esto, toda esta información que ustedes están recibiendo, me hace acordar a Steve Jobs, que fue el creador de Apple, que él, la verdad que fue a estudiar y no entró en lo que él había empezado, lo que él aspiraba a hacer, y empezó a tomar cursos de mecanografía, todas cosas nada que ver, y terminó fundando Apple. Entonces, toda información o toda capacitación siempre nos sirve para algo, chicos. Así que ustedes véanse allá en la cima, seamos protagonistas, hay que ser protagonistas. En un momento lo decíamos así, mira, ahora estamos peleando por la ley, casi pronta a salir, así que, bueno, no les quiero, tendríamos hasta las 20:30, pero los voy a dejar ir antes, porque el profe me cortó antes. Pero voy a cerrar con el cuentito. Ahí viene la maestrita Ciruela y les deja el cuentito, para que ustedes se los cuenten a sus acompañados, o lo compartan en la casa, o simplemente lo guarden en el corazón, que es lo que más pretendo. Bueno, esto se llama Los granos de café, capaz que lo conozcan, no sé si lo conocen ustedes, pero me lo pasó mi marido, así que doblemente apreciado. Los granos de café, dice. Un día la hija se quejaba con su padre acerca de su vida y de cómo las cosas le resultaban tan difíciles. No sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que se daría por vencida. Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema aparecía otro. Su padre, un chef de cocina, la llevó a su lugar de trabajo. Allí llenó 3 ollas con agua y las colocó sobre el fuego fuerte. Pronto el agua de las 3 ollas estaba hirviendo. En una de las ollas colocó zanahorias, en otra colocó huevos y en la última colocó granos de café. Las dejó hervir sin decir palabra. Su hija esperó impacientemente, preguntándose qué estaría haciendo su padre. A los 20 minutos, el padre apagó el fuego, sacó las zanahorias y las colocó en un tazón. Sacó los huevos y los colocó en otro plato. Finalmente coló el café y lo puso en un tercer recipiente. Mirando a su hija, le dijo: «Querida hija, ¿qué ves?» «Zanahorias, huevos y café», fue su respuesta. La hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego pidió que tomaran los huevos, y los rompiera. Le sacó las cáscaras y observó los huevos duros. Luego le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma. Humildemente la hija preguntó: «¿Qué significa esto, padre?» Él entonces le explicó que los 3 elementos habían enfrentado la misma adversidad, el agua hirviendo, pero habían reaccionado en forma diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte y dura, pero después de pasar por el agua hirviendo se había vuelto débil y fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua frágil, su cáscara fina protegía su interior líquido, pero después de estar en agua hirviendo, su interior se había endurecido. Los granos de café, sin embargo, eran únicos. Después de estar en el agua hirviendo, habían cambiado al agua. «¿Cuál eres tú?», le preguntó a su hija. «Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? ¿Eres una zanahoria que parece fuerte, pero cuando la adversidad y el dolor te tocan te vuelves débil y pierdes tu fortaleza?
¿Eres un huevo que comienza con un corazón maleable? ¿Poseías un espíritu fluido, pero después de una muerte, una separación o un despido te has vuelto duro y rígido? Por fuera te ves igual, pero ¿eres amargado y áspero con un espíritu y un corazón endurecido? ¿O eres como un grano de café? El café cambia el agua hirviente, el elemento que le causa dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Si eres como el grano de café, cuando las cosas se ponen peor, tú reaccionas mejor y haces que las cosas a tu alrededor mejoren. Y ustedes, Ate, ¿cuál de los tres eres? ¿Les gustó? Yo lo sabía de otra forma, pero bueno, tiene que ver así con la adversidad, ¿no? Con cuántas veces nos sentimos tan impotentes y tan bajoneados cuando las cosas no nos salen bien, cuando teníamos tantas expectativas con nuestro acompañado y no resultó, o venir trabajando, por ejemplo, en mi caso, con una revinculación, lograr que la jueza comprenda y entienda que ha habido un cambio en esa persona que le quitaron el niño y que ahora está dispuesta y está preparada para volver a recibirlo, y por situaciones extra a lo judicial, manos negras que intervienen muchas veces, no sale como esperábamos. Entonces nos queda ese gusto tan amargo de haber trabajado tanto, tanto para que las cosas terminaran de una manera y terminaron totalmente al revés. Y bueno, y las pruebas ahí están, y me quedé con la rabia, me quedé con la angustia y ganas de desamarrear a toda la justicia porque no me ayudaron, y no, hay que seguir adelante. La verdad que tenemos que ser tan fuertes y también nunca dejar de tener esa supervisión, buscar muchas veces, si no tenemos quien nos supervise, algún compañero, algún AT, Sergio, Vladimiro y yo estamos pero a disposición de ustedes, que en un mail nos escriban y nos cuenten qué les está pasando, qué situación tienen, y nosotros vamos a hacer lo posible por orientarlos. En mi caso personal, si necesitan una supervisión, no tengo ningún problema en darles una mano. No dejen de la terapia personal. Muchas veces necesitamos esa descarga, ese vaciamiento de todo lo que venimos trayendo, y qué mejor que un profesional pueda escucharnos y hacer sacar de nosotras esas herramientas que por ahí no descubrimos para estar mejor. Bueno, mis queridos, creo que hemos llegado al final de la clase. Espero que hayan disfrutado mucho. Nos estaremos viendo, si Dios quiere, la semana que viene, y seguimos en contacto por el chat. Así que de mi parte los dejo liberados. No sé, Vladimiro, si quieres decirle algo más a los chicos. No, nada, nos vemos el martes que viene por el mismo link. Bueno, bueno. Les Gracias, dejo Betty. un beso. Que estén muy bien todos. 18:30. Gracias. 18:30, Silvita, 18:30. Hasta el martes.